Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a realizar un video donde vamos avanzando, ¿no es cierto?, con el tema de las aplicaciones ASP.NET Core. En este caso vamos a partir de una aplicación que hicimos la vez anterior sobre clientes, productos y facturas. Vamos esta vez a consumir los procedimientos almacenados que debíamos tener hecho previamente utilizando herramientas de desarrollo de procedimientos como era CodeSmith. Entonces, los requisitos para este ejercicio serán tener ya su base de datos de SQL Server con los procedimientos almacenados creados. Luego, tener también esta aplicación de ejemplo o cualquiera que ustedes tengan para hacer un CRUD muy simple, muy sencillo de una tabla. Y ahí vamos a insertar entonces los procedimientos almacenados o el consumo de los procedimientos almacenados para ver. Bueno, empezamos entonces. Aquí tengo ya mi proyecto de la vez anterior que decíamos que era consumir una base de datos en SQL Server a la cual hemos denominado empresa ABC. En SQL Server tengo entonces acá la base de datos empresa ABC y ahí tengo entonces las tablas de clientes, facturas, productos, detalle, factura. Y puedo ver también que debe existir datos de ejemplo. Sí, ahí tengo. Además, ya debí tener corriendo los procedimientos almacenados para la tabla, en este caso de clientes. Entonces tengo el procedimiento get cliente, get clientes, insertar cliente, eliminar cliente y actualizar cliente. El caso de insertar cliente, ahí está, entonces dice, se llama sp insert cliente, los parámetros y pues el código de programa adecuado. Todo esto decíamos que era fácil y sencillo hacerlo con el software CodeSmith que tenemos por acá. Entonces simplemente íbamos a ejecutar una plantilla que teníamos hecho, se llamaba Store Procedures SQL Server. Y pues de ahí solamente elegíamos cuáles son el origen de datos para ejecutar los procedimientos. Pude haber hecho, por ejemplo, la base de datos empresa, y ahí tengo dos tablas, almacén producto, pude decir entonces producto, este es un ejemplo solamente, y ya pues solamente generaba y tenía mis procedimientos almacenados para la tabla. Todo esto simplemente pues iba y ejecutaba en la base de datos correspondiente digamos que era aquí, pegaba y ejecutaba. Bueno, aquí dice producto. Bueno, estoy en la base de datos equivocada seguramente. La tabla producto. No, sí está aquí. Ya. Debe ser empresa UTN. Perfecto. Tiene otra razón, gracias. Entonces ya tengo empresa UTN y ahí debo tener entonces los procedimientos almacenados que necesito. Entonces eso era solamente para crear los procedimientos almacenados. Bueno, como ya tenemos esto listo, ya habíamos verificado también acá en SQL Server que está listo. Entonces podríamos irnos acá al proyecto y voy a tomar entonces el controlador, en este caso de clientes.
Y aquí buscaré entonces las acciones para poder utilizar los procedimientos. Bien, tengo la acción crear con el método post, que significa que desde el servidor, o más bien dicho desde el cliente, nos envían los datos del ID cliente, los nombres del RUC, para poder guardar la información en la base de datos. Y utilizando Entity Framework, pues eso es con estas dos líneas. Bueno, vamos a descubrir que hacer esto de una manera equivalente utilizando procedimientos almacenados sí es un poco más extenso, pero es más eficiente en términos de rendimiento en el servidor de base de datos. Bien, para empezar vamos a necesitar que en la parte superior del controlador tengamos referenciado al systemdata.sql cliente. Esto va a ser importante para que evitemos la reescritura de palabras muy repetitivas. Simplemente incluimos systemdata.sql cliente y podemos escribir directamente acá lo siguiente. Vamos a decirle entonces que del contexto que tenemos existe un objeto llamado database y dentro de esto tenemos el método getDBConnection. Entonces getDBConnection devuelve una conexión hacia la base de datos, pero entonces aquí tendríamos que hacerle el cast correspondiente. ¿Bien? Entonces en la variable connection vamos a tener acceso a la conexión a la base de datos. También vamos a necesitar una variable de la clase SQL Command create commands. Create, no es este, recordemos. Bueno, connection.create, exacto, ahí está. Entonces creamos un objeto CMD que me va a permitir ejecutar procedimientos almacenados. Luego vamos a decir que quiero esa conexión, abrir la conexión hacia la base de datos y en algún momento también debería cerrar esa conexión. Entonces, debería abrir y al final debería cerrar esa conexión. Y entre la apertura y cierre de la conexión pues vamos a hacer uso del comando. Vamos a decirle que el tipo de comando que vamos a utilizar es de tipo procedimiento almacenado. Vamos a decirle también que el nombre del procedimiento almacenado debería ser el nombre que consta por acá, insert cliente. Ese es el nombre del procedimiento almacenado. Y también vamos a ver que este procedimiento almacenado tiene tres parámetros. Tiene parámetro nombres, RUC y de cliente. Entonces tendríamos que pasar también los nombres de esos parámetros. Entonces tenemos la colección llamada parameters y a esa colección le vamos a agregar un parámetro con el nombre nombres.
y dice que este nombre pues tiene el tipo de tipo varchar, digamos de 30 posiciones, y el valor de este parámetro es igual a los valores que me envían como parámetro en el método, que sería cliente.nombres. Lo propio vamos a hacer también para los parámetros rook. En este caso pongamos de 15 posiciones. Y el otro finalmente es id cliente. id cliente dice que es de tipo entero. Entonces acá vamos a decirle de tipo entero. Entonces ahí están los parámetros y solamente falta ejecutar. ¿Sí? Ejecutamos. Bueno, utilizamos el método executeOnQuery porque la ejecución de este procedimiento almacenado no tiene resultados de consulta, es decir, no devuelve datos, solamente inserta y ahí termina. Entonces así sería la mecánica. Bien, y para comprobar que está funcionando esto, cada vez que insertemos un nombre, le vamos a decir que le agregue una cadena que diga sp insert a los nombres. Esto con la finalidad de verificar que se está utilizando el procedimiento almacenado. Bien, vamos a ejecutar. Utilizamos clientes y ahí está. Vamos entonces a decirle quiero crear un nuevo. Nombres. Vamos a ponerle y crear. Entonces aparece el dato que acabo de insertar con la cadena agregada sp-insert que comprueba que el código del programa pasó por aquí, ¿cierto? Eso sería la prueba. Y también deberíamos verificar acá si acaso la tabla clientes contiene la información. Ahí está. Entonces eso mostraría el uso de los procedimientos almacenados. Ahora, de manera similar, y por eso podría copiar también el código, de manera similar podemos hacer cuando se modifiquen los datos. Entonces aquí tengo el método edit, no es el que necesito, este método edit es el que necesito. Entonces, en lugar de decirle que necesito hacer esto, le digo entonces aquí utilizaremos el procedimiento almacenado que es actualizar. Este sería. Entonces para actualizar, ¿no es cierto? Aquí en el edit decimos necesitamos el procedimiento almacenado actualizar. Los parámetros entiendo que deben ser los mismos. Bueno, en este caso el orden de presentación de los parámetros está diferente.
Para SQL Server, los parámetros, el orden no tiene ningún inconveniente que pongamos en diferente orden. Pero si se trataran de otro motor de base de datos, por ejemplo Oracle, Sybase, ahí sí tenemos que respetar el orden de presentación de los parámetros. Bien, pero para que este código pues esté bastante bien hecho, vamos a colocar en el orden que aquí se menciona. Es decir, ID cliente va primero. Y al final le vamos a poner una señal para verificar que se hace desde el procedimiento mencionado. Y eso sería la actualización. Vamos a verificar igualmente que esto funciona. Vamos a modificar este registro. Sí, entonces queda modificado el registro. Lo siguiente sería entonces copiar y vamos a la parte que dice borrar. Sí, aquí sería. Bueno, entonces aquí recupera los datos del cliente. Bueno, en este caso no necesito recuperar. Luego dice elimina el cliente, guarda los cambios y nada más. Bueno, entonces esto no es lo que yo necesito, así que comento y pego el código. De esto lo único que necesito es conocer los parámetros, primeramente el nombre del procedimiento almacenado. Copio el nombre, pego el nombre acá, luego verifico cuáles son los parámetros que necesita esto. Dice que necesita ID cliente, solamente ID cliente, es decir, esto no es necesario. ¿Y cuál es el parámetro que le envío como ID cliente? Es el parámetro ID que recibe el método. Entonces aquí enviamos ID. Y eso sería todo. Vamos a verificar. Actualizamos la página para que se recompile. Y ahora vamos a decirle que se elimine el registro 2 que tenemos acá. Estamos seguros, estamos muy seguros y ya no existe el registro 2. En la base de datos también de seguro ya no existe nada de esto, ¿sí? Ya no aparece. Entonces, esa es la parte que hace que se consuman los procedimientos almacenados en la base de datos. Ya hablamos en una ocasión anterior que es muy ventajoso tener una lógica de programación ejecutándose en la base de datos. Ahí podemos hacer validaciones, podemos hacer actualizaciones en cascada, algunas operaciones que por defecto deban ejecutarse. Entonces siempre va a ser más conveniente que se ejecuten en la base de datos. Bueno, eso sería entonces la parte de este video.